tenemos a Marcelo, el cual desde ya le agradecemos mucho su tiempo. Dijo que sí de inmediato cuando le propusimos hacer una masterclass, así que desde ya muchas gracias, Marcelo. Les cuento rápido por qué estamos aquí. Mi nombre es Ricardo González, me pueden decir Richie, y trabajo en Puente, una consultora de innovación y diseño estratégico, y dada la crisis se nos ocurrió hacer estas masterclass gratuitas. Voy a activar el video. Bien. Decidimos hacer estas masterclass gratuitas con el fin de educar a los profesionales, estudiantes, a las distintas personas de distintos rubros en herramientas de innovación y diseño con el fin de aplicarlas en el día a día, en los desafíos que estamos enfrentándonos hoy a nivel global y también los desafíos que se nos vienen al futuro, desde la innovación, desde el diseño, desde la cultura organizacional, desde el trabajo en equipo, remoto, etc. Entonces vamos a hacer varias masterclass semanales en las próximas semanas gratuitas, con el fin de poder entregar esta herramienta y educar a la gente que quiere aprender nuevas técnicas para poder aplicarlas en su día a día. Vamos a ver un poco el itinerario de hoy. Primero vamos a ver como qué son las masterclass muy rápidamente en 3 minutos, porque hicimos esta iniciativa de Edúcate en Casa. Después vamos a presentar a Marcelo, luego viene la masterclass que dura máximo 45 minutos, que ahí va a estar a cargo Marcelo. Luego vamos a hacer una sesión de preguntas, que vamos a tener 20 minutos máximo de preguntas, y vamos a terminar con un cierre. Estas preguntas son abiertas y las vamos a hacer a través de una dinámica. Luego viene un cierre, viene ese el tiempo que vamos a estar aquí el día de hoy durante la mañana. Bueno, como les contaba, estas masterclass nacieron con el fin de educar en herramientas, ¿vale? De innovación, de diseño de negocio, de emprendimiento, tecnología, etc. Nos han escrito de varios lados que ya quieren dar masterclass, así que estamos muy contentos, tenemos una agenda bien entretenida para adelante. Así que bienvenido, bienvenida a todos a las masterclass también que vienen a continuación en las próximas semanas. Y como contaba al principio, el único fin es educar en herramientas para poder resolver los problemas que nos estamos enfrentando hoy y a futuro. Ese es el objetivo. Bien, entonces, presento a Marcelo. Yo tengo el honor de ser profesor docente con Marcelo en The Valley Business School, una escuela española que entró a Chile el año pasado. Marcelo es un docente muy bien catalogado, he estado como alumno también sentado en su aula, una persona muy apasionada por el mundo de la agilidad, una persona que yo admiro bastante con todo lo que hace, cómo inspira a los alumnos, así que nada, Marcelo tiene una vasta experiencia en todas estas materias, es Scrum Master, es docente y ha trabajado en las industrias del retail, de la banca, educación, gobierno, entre otras. Bien, Marcelo, todo tuyo el micrófono. Perfecto. Bien. Bueno, de hecho, como decía Ricardo, agradezco igual la invitación a participar en esta masterclass. El desafío que me presentó es bien entretenido porque me entrega la misión de partir con toda esta serie de masterclass que vamos a estar haciendo en esta semana. Y un poco, bueno, el título, como dice acá, ¿cierto? Eficiencia, dice, en tiempos de crisis. Es un poco ambicioso el título a lo mejor al principio, pero el objetivo de alguna manera es enganchar y buscar la manera en la que podemos aprovechar al máximo posible las herramientas que tenemos, sobre todo en estos tiempos hoy día, con la situación en la que estamos en términos globales, ¿cierto? De qué manera podemos mantener aún así enganchados nuestros equipos, trabajar con nuestros equipos de manera remota y buscar obtener los mejores resultados al mismo tiempo. Bueno, bien rapidito, un poco como decía Richie, ¿cierto? Dentro de la experiencia, llevo más o menos 15 años ya trabajando en la industria de TI. Hoy estoy trabajando con una empresa familiar, digamos. Tenemos esta consultora, Cultural Hackers, que nos dedicamos principalmente a hacer precisamente estos procesos de cambio a nivel organizacional. Apoyar empresas en todo este proceso de cambio y de gestión, digamos, del cambio y apoyar, por supuesto, a las organizaciones cuando están en estos momentos complejos. Y de hecho hoy día podemos ver que incluso este concepto de transformación digital que venía desde hace un par de años atrás, hoy día se aceleró y llegó para quedarse. O sea, con lo que pasó ahora, la empresa que no estaba preparada ya se le hizo tarde. Entonces, de alguna manera, el objetivo era, y que tenemos, digamos, como empresas, apoyar precisamente a las organizaciones en esta línea. En el mundo de las metodologías ágiles como tal, llevo más o menos 10 años y los últimos 5 ya he dedicado al tema del coaching de equipos, acompañando empresas en este proceso de cambio, ¿verdad?
y como decía Ricardo, nos conocimos, ¿cierto?, en este programa de alta dirección en Digital Business en The Valley. Bien interesante, muy buen desafío, y la verdad es que además ahí dentro de The Valley se ha creado un ecosistema muy rico y muy maravilloso. Un poco algunas cositas de las que hemos estado trabajando dentro de los últimos par de años. Acá hay una columna en Chiletech que había expresado yo en agosto del 2018, donde se hablaba precisamente de este concepto de la transformación digital, ¿cierto?, que no era una opción, sino un imperativo para las empresas. Y hoy día estamos viendo cómo aquellos que se quedaron un poquito atrás ya quedaron fuera, derechamente. Al mismo tiempo había armado un curso de transformación digital que lo hicimos para Mindclass, que es una empresa que hace capacitación, formación online, ¿cierto?, para todo el área de minería. Un poco la colaboración con la Cámara de Comercio, ¿cierto? Una publicación en el diario La Tercera que hicimos el año pasado también, estaba bien entretenida. Esta imagen, para que podamos aclarar un poquito el concepto, se la pedí prestada a mi amigo el negro Mauro Strione, y él dice precisamente que la agilidad no es una criatura mitológica que come POSIT y caga software. Muchos creen que es así, pero no. En estricto Ajá. rigor, ¿cierto? El concepto de la agilidad, si lo tuviéramos que definir y enganchar por qué está tan bien relacionado hoy día con este concepto de crisis, digamos, es precisamente por la definición que nos entrega, por ejemplo, la Agile Alliance, que dice acá que es la capacidad de crear y responder al cambio para tener éxito, como dice, en un entorno incierto y turbulento. Entonces dicen, oye, incierto y turbulento, ¿y por qué tanto? Es un poco catastrófica la definición. Pero si lo vamos mirando, hoy día, 24 de marzo, ¿no estamos acaso en un entorno un poco turbulento, un poco incierto en términos globales, ni siquiera solo como país, digamos? Ahora, si vamos tomando esto un poquitito hacia la historia, y lo vamos haciendo un repaso muy, muy, muy rápido, digamos, partimos desde acá. Hagamos una mirada aquí. La Organización Científica del Trabajo. El que está en la foto, ¿quién será? Henry Ford, me dicen algunos. Este personaje de acá es Frederick Taylor, el padre precisamente de la Organización Científica del Trabajo, que la diseñó precisamente en 1903. Frederick Taylor era un ingeniero mecánico, por lo tanto, y organizó precisamente el trabajo de una manera mecanizada, de una manera efectivamente como funcionaba en aquella época, que tenía que ver con las líneas productivas. Hoy día eso está cumpliendo 117 años, y le podemos dar un aplauso, ¿cierto?, por su cumpleaños. 117 años de la manera en que nosotros organizamos las empresas en este estilo. ¿Les parece conocido eso, cierto? Son los famosos organigramas, cómo estamos organizados. Todas las empresas tienen uno. Esto, por supuesto, viene muy orientado desde las líneas productivas, desde la era de la revolución industrial, donde teníamos líneas de producción que cada una tenía una división particular y cada una llevaba al mismo tiempo una funcionalidad específica que desarrollar. La división 1, por ejemplo, desarrollaba suspensiones. La división 2, solo chasis. Y la división 3, qué sé yo, ensambla. Entonces, de alguna manera, cada división, cada área tiene un nivel o una tarea específica que cumplir, digamos. Y al mismo tiempo no requiere mayor especialización, sino que requiere precisamente que el último eslabón que está a cargo de atornillar sea el mejor atornillando y el más rápido y el más eficiente. Nada más. Esto viene heredado también del modelo del comando y control del ejército. Y acá, por ejemplo, me hace recordar inclusive lo que pasó, digamos, en la guerra franco-prusiana, ¿cierto? En la guerra del reino francés contra el imperio prusiano, que fue incluso una de las últimas batallas donde estuvo Napoleón ahí al medio. Y también, efectivamente, el modelo que tenían los ejércitos, que tienen los ejércitos de manera tradicional, ¿cierto?, es el típico ejemplo donde el comandante está en su oficina y envía, ¿cierto?, a las tropas y les dice precisamente cómo tienen que atacar. Entonces, de alguna manera, ese mismo modelo es el que se ha ido replicando en las empresas a nivel general, digamos. Ahora, si esto lo vamos diagramando, por ejemplo, con la situación que tenemos hoy día, si extrapolamos un poco la situación de salud, digamos, en la que estamos hoy día, pensemos que estamos fuertemente inmersos en un mundo donde la inteligencia artificial hoy día está pegando potente, ¿cierto? Acá, yo no sé si conocen o si les suena el concepto del Singularity University, el concepto de la singularidad como tal. La singularidad, según José Cordeiro, que es precisamente uno de los profesores y directores del Singularity University, tiene que ver con el momento en que la tecnología, por ejemplo, el celular que tenemos en la mano, ¿cierto?,
va a tener la misma capacidad o una capacidad superior en términos de transistores, por ejemplo, que neuronas en nuestro cerebro. Entonces, de alguna manera va a ser el momento en que la tecnología derechamente nos iguala y nos supera. Ese momento, dicen, según el Singularity University, según el concepto de la singularidad, va a llegar entre el 2029 y el 2045. Entonces ya nos quedan unos añitos nomás para que efectivamente nos superen las máquinas. Ahora, ¿cómo lo hacemos entonces para combatir eso? El concepto ahí es aprender efectivamente a poder adaptarse a estos entornos que son tan turbulentos y de tan rápido cambio. ¿Sí? Para que veamos cómo ha ido avanzando el cambio, en términos súper groseros, por supuesto. Lo que tenemos acá, en esa imagen, hay un avión, un montacarga, y están subiendo algo en el montacarga hacia el avión. Y si se fijan ahí, dice IBM. Ese es el primer disco duro que IBM le vendió a la CIA en el año 1950. Ese es un disco duro. Ese disco duro tenía, en aquel tiempo, 1950, lo llevaban a Langley para el primer computador de la CIA. Tenía una capacidad de 5 megabytes. 5 megas. Eso, que lo están cargando ahí en un montacarga, en el año 1950. De ahí, si vamos avanzando un poquitito, algunos, los con más experiencia, ¿cierto? Para no decir otra cosa, se acordarán de esto, de las tarjetas perforadas. Una tarjeta perforada era aprox más o menos del tamaño de una de estas fichas tipo bibliográficas, digamos, ¿cierto? De las grandotas, las antiguitas. Y efectivamente aquí yo tenía más o menos 80 columnas y podíamos con esto programar, desarrollar aplicaciones, codificar, y por supuesto yo le iba haciendo hoyitos en el código que iba generando, y esto lo programábamos en código binario, básicamente. Ahora, de alguna manera, el problema que tenía con esto es que si yo le hacía un hoyito, después ya no se lo podía deshacer. Si hacía un hoyito mal, la tenía que botar, la tarjeta no me servía. Y además tenía una capacidad de 1K, 1 kilobyte. Después avanzamos a eso, ¿cierto? Los discos más grandes también tenían la capacidad de 1K, pero la gracia es que ahora se podían doblar y se podían reescribir. No tenía que botarlo a la basura si me equivocaba. De ahí salieron los discos de 5 1/4, que esos ya tenían 512K. Y por último, los disquetes, ¿cierto? Estos de alta densidad que tenían 1.40 y algo megabytes. Y eso no hace mucho. Algunos se acordará por ahí cómo tenían que instalar Windows o DOS y era una caja con 20 disquetes más o menos para hacer eso. Luego, si lo miramos hoy día, por ejemplo, tenemos un pendrive como el Kingston Data Traveler, que es de 2 terabytes en un pendrive. O sea, en algo que, no sé, del tamaño de un pendrive común y corriente, tengo 2 terabytes de información. Entonces, ¿cómo ha ido avanzando, cierto, en términos de la tecnología? ¿Cómo nos ha ido alcanzando la tecnología y cómo nos ha ido superando cada día más? Entonces, esto, por ejemplo, respeta muchísimo la famosa ley de Moore, de que cada elemento, cierto, tecnológico se va duplicando de manera exponencial cada 1 año y medio, y eso cada vez además la curva se va acelerando. Ahora, si este concepto de esta rapidez, digamos, en la que avanzan las tecnologías, lo vamos de alguna manera mezclando, por ejemplo, con la situación que tenemos hoy día en términos globales, el famoso COVID-19, ¿cierto? Este virus que nos vino a pegar fuerte a nivel mundial, aún así nos sigue desafiando en términos de ver cómo vamos avanzando y cómo nos vamos adaptando a estos entornos. Entonces, como les decía, en esta columna que había presentado yo el 2018, precisamente por ahí se decía que la transformación efectivamente tenía que ver con un cambio a nivel corporativo y al mismo tiempo tenía que partir de la cultura de la organización, impactando por supuesto a toda la empresa, pero partiendo desde quienes lideran la organización. Entonces, esto parte por supuesto desde quienes tenemos de alguna manera responsabilidad sobre otros. Quienes tenemos gente a cargo, equipos a cargo, qué sé yo, tenemos la responsabilidad más que cualquiera de presentar y ser los primeros en ir potenciando estos cambios. Entonces, acá me engancha también con el gran, maravilloso libro de Frederic Laloux, ¿cierto? Reinventar las organizaciones, donde él presenta y investiga y revisa, digamos, 12 empresas y las cataloga en diferentes colores, digamos, según su nivel de evolución, digamos. Entonces tenemos empresas que son de color rojo, como una manada de lobos, donde finalmente la autoridad del jefe es la que manda. Si lo digo yo como dueño de la empresa, se hace, y se hace porque yo lo digo.
Luego están las ámbar, que tienen que ver más con un modelo conformista, como el ejército o la iglesia, digamos, donde está este comando y control, donde hay una jerarquía, donde hay una estabilidad, una burocracia, y donde yo sé que finalmente que tenemos ciertos castas generadas, digamos. O sea, un pelado que entró como suboficial, muy difícil que llegue a ser oficial del ejército. O un sacerdote de iglesia, es muy poco probable que llegue a ser, por ejemplo, papa. El caso puntual del papa que tenemos hoy día, por ejemplo. Es un caso particular, digamos. Luego están las empresas de color naranja, que van orientadas en función de los resultados. Van por la meritocracia, por la responsabilidad, por conceptos de medición de objetivos, y aquí tenemos, yo diría que casi el 80% de las empresas. En color verde, en términos pluralistas o familiares, por ejemplo, tenemos empresas que son las típicas ONG, empresas que efectivamente valoran mucho el empoderamiento, el consenso, los valores, el concepto familiar, digamos, de generar este concepto, digamos, de trabajo en equipo, muy respetando el valor personal, digamos, pero pierden de vista el término económico. Y finalmente una empresa, en términos generales, una organización, por ejemplo, tiene que buscar además un modelo de autosustentabilidad. Entonces, por último, tenemos estos modelos TIL, que se pueden traducir hacia como una especie de color jade o esmeralda, digamos, y que buscan ser un sistema complejo, que buscan integridad, que buscan un propósito evolutivo, y que mezclan de manera súper armónica, digamos, el beneficio económico con el beneficio social, y además el respeto hacia las personas que trabajan en la organización. Entonces, pensando en este modelo, eh, también me gustaría hacerles la pregunta aquí y derechamente ver ustedes, por ejemplo, eh, de qué color es la organización en la que trabajan. Y para eso tendrían que entrar, ¿cierto?, de nuevo a menti.com y poner el código que tenemos ahí en la pantalla. 348848. Y veamos ahí de qué color es la organización en la que trabajan. Mientras van respondiendo eso, vamos avanzando un poco más con la presentación, ¿sí? Entonces, como íbamos diciendo, ¿verdad? Acá el foco es que podamos entender o buscar, por ejemplo, cuáles son las empresas que más se acercan a este modelo de TIL, a este modelo evolutivo. Y acá me relaciono mucho, por ejemplo, con el concepto de la autopoiesis que tiene Humberto Maturana. O sea, Humberto Maturana, gran biólogo chileno, Premio Nacional de Ciencia, él mismo creó en el año 73 el concepto de la autopoiesis, que finalmente lo podríamos describir como la condición de existencia de los seres vivos en función de una continua producción de sí mismo. O sea, de alguna manera, nosotros tenemos la capacidad de auto-crearnos, de auto-evolucionar. Finalmente, el concepto de la autopoiesis tiene que ver con que para existir y para continuar viviendo, ¿cierto? El ser es capaz de producirse a sí mismo. Que es, por ejemplo, el concepto que tiene cada una de las células del cuerpo que se van regenerando a medida que el tiempo va pasando, ¿verdad? Este concepto de la autopoiesis lo podemos extrapolar, ¿cierto?, a este modelo organizacional, en cómo funcionamos nosotros como empresas, como equipos de trabajo, como grupos, organizaciones. Y, por supuesto, el mismo Humberto Maturana lo dice, no es cierto que los seres humanos somos racionales, al contrario, somos seres emocionales, como cualquier otro mamífero, entonces funcionamos desde acá de la guatita. Y utilizamos la razón para justificar las emociones por las que guiamos los actos que tenemos. Entonces, ¿cómo esto lo podemos llevar, por ejemplo, a inclusive buscar mayor eficiencia en la empresa, buscar mayor eficiencia con nuestros equipos, si estamos en un momento donde emocionalmente estamos más propensos, digamos, a tener ciertas variaciones, sobre todo en la situación en la que estamos hoy día? Entonces, en este sentido, es donde enganchan muy bien, ¿cierto?, estos conceptos de metodologías ágiles y que tienen que ver precisamente, para cerrar el círculo, con esta capacidad de crear y responder al cambio. No sé si les hace más sentido la definición con esa vuelta que nos dimos. Ahora, si esto lo llevamos, por ejemplo, en términos súper concretos a lo que estamos haciendo hoy directamente en las organizaciones, por lo general, en un sistema común y corriente, hablando en términos súper específicos hacia el lado de tecnología, por ejemplo, el 45% de las funcionalidades de un sistema nunca se utilizan, pero aún así nos gastamos tiempo, esfuerzo, recursos, dinero, personas y todo en cumplir el 100% de un proyecto.
cuando en definitiva solo el 20% es lo que se usa siempre o casi siempre. Entonces, de alguna manera, ese concepto, solamente ese concepto de sentido común, de aportar y de apoyar a ese 20% que más se utiliza, es lo que le da el éxito a estos marcos ágiles de trabajo. Y de alguna manera podemos ver una diferencia brutal entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, de eso finalmente es lo que lleva a las empresas a que muchos digan, oye, es que vamos, yo quiero agilidad, que me gusta, que vamos, que intentémoslo, pero estamos muy aferrados todavía a los conceptos tradicionales de trabajo, digamos, que tenemos. Entonces, esto, si lo vamos llevando, por ejemplo, a de qué manera podemos directamente trabajar con esta filosofía ágil, recordemos un poquito el manifiesto. ¿Qué nos dice el manifiesto ágil? Finalmente, personas e interacciones, que es el primer elemento, por sobre herramientas y procesos. Entonces, hoy día, por supuesto, aún así, aunque estemos de manera remota, nos tenemos que apoyar en herramientas y en procesos, pero aún así cultivando estas relaciones humanas que tienen que haber al medio, sobre todo si trabajamos con equipos y tenemos que coordinar equipos cuando cada miembro de su equipo está en su casa hoy día. Al mismo tiempo, ¿cierto? Siempre preocuparse de entregar valor más allá que documentos, digamos, o elementos que no aporten directamente hacia el valor final al usuario. La colaboración por sobre negociaciones, ¿cierto? Y la adaptabilidad en cualquier sentido versus seguir un plan específico o fijo y determinado. Si nos vamos llevando esto, por ejemplo, hacia los principios que fundamentan este concepto de la filosofía ágil, pensémoslo cómo lo podemos ir abordando en términos de trabajo remoto, de colaboración, de trabajar con equipos que están físicamente, geográficamente distribuidos. Primero, satisfacer al cliente, ¿verdad? Segundo, darle la bienvenida al cambio, entender que el cambio es algo que es natural en nuestro entorno y tenemos que estar ávidos de poder recibir el cambio de manera natural, digamos. Entregar de manera frecuente, trabajar en conjunto. Me dicen, oye, pero estamos cada uno en su casa, ¿cómo vamos a trabajar en conjunto? Y sí, hay herramientas que permiten hacer eso, lo vamos a ir conversando ahora. Confianza, soporte, apoyo, ¿cierto? Eso es muy relevante para poder trabajar en el equipo. Aunque estemos distribuidos, tenemos que saber confiar en nuestros equipos, confiar en que efectivamente somos profesionales y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para sacar el trabajo adelante. Hoy día es donde más se ve desafiado, por ejemplo, el modelo tradicional del jefe o del manager que está acostumbrado al micromanagement, a estar encima del equipo, a estar preguntando en qué estáis, cómo vais, qué estáis haciendo. Entonces, de alguna manera esto se ve muy, muy desafiado hoy día. Conversaciones cara a cara, por supuesto, podemos tener conversaciones cara a cara, aún así aquí con una videollamada, ¿verdad? Eh, Cambiemos la palabra software por lo que sea, pero lo que sea que entreguemos, funcionando siempre, ¿sí? Por supuesto, además, un desarrollo sustentable, es decir, a medida que vamos avanzando, inclusive, cada vez tenemos que ir siendo capaces de entregar más y mejor. Entonces, hoy día, por ejemplo, con esta situación en particular, nos tiene que haber pegado un poquitito fuerte en la cara, ¿cierto? Y baja nuestra productividad, baja nuestro desempeño, pero de alguna manera esto tiene que ir adaptando, nos tenemos que ir adaptando a esto, ¿cierto? Y trabajando y buscando la manera de ser más eficientes en el camino. Y aún así mantener la simplicidad, como dice acá el modelo KISS, ¿cierto? Keep it simple, stupid. Mantener las cosas lo más sencillo posible. ¿Para qué complicarnos la vida, ¿cierto? Si podemos hacer las cosas lo más sencillo. Y aún así, con manteniendo equipos autoorganizados, sobre todo en estos momentos donde entendemos que la organización no va a depender del jefe, no va a depender del líder, sino que tiene que depender del conjunto y que esta coordinación tiene que nacer de manera emergente, es súper valioso ir cultivando este concepto de los equipos autoorganizados y al mismo tiempo darse el tiempo de reflexionar y de ajustar. Esto de acá al mismo tiempo se condice súper bien con los propios valores que tiene, por ejemplo, un marco como el de Scrum, que es una de las filosofías de los métodos ágiles más utilizados, digamos. El coraje, ¿cierto? Tener el coraje para hacer las cosas correctas, inclusive teniendo problemas para poder hacerlo. Es decir, hoy día, si tenemos un equipo Scrum, por ejemplo, que realmente trabaje y que se crea el cuento, no porque estemos distribuidos físicamente en lugares distintos, no vamos a hacer la pega, no la vamos a hacer bien. Las cosas se hacen igual y se terminan, porque es nuestro compromiso. El foco, ¿cierto? Que de alguna manera tiene que ver efectivamente con atenernos a lo que estamos haciendo, atenernos al trabajo en curso, ¿cierto? Y cumplir ese trabajo en curso, tratando de evitar, digamos, distracciones externas. Compromiso, como dice ahí, respetar nuestros compromisos como equipo. Si nos comprometimos a entregar cierto nivel de avance o de progreso a nuestro cliente, bien, hay que entregarlo, sí o sí. Eso no es discutible, no hay conversación al medio. Busquemos la forma de obtener las herramientas tecnológicas que nos permitan colaborar, pero sí o sí el compromiso se respeta.
¿sí? Y por supuesto tiene que haber apertura al mismo tiempo, dado las circunstancias en las que estamos hoy día, tenemos que saber qué cosa podemos, hasta dónde podemos flexibilizar, qué cosa podemos llegar y qué cosa podemos conversar. Entonces, entre respeto y apertura, ¿cierto? Hoy día estamos viendo cómo estos valores que vienen desde el marco Scrum, digamos, son muy aplicables, por ejemplo, al concepto o al contexto que tenemos hoy. Veamos por ahí cómo nos va con... Mira, la mayoría, el 64% dice que están en una organización naranja, orientada al logro. Hay hartos que están en un modelo impulsivo, ¿eh? Ojo ahí. Y otros que están en un modelo pluralista. Grandes, aquellos que están en un 7%. Hasta ahí, pregunto, ¿cómo vamos con la presentación? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Les da sueño? ¿Aburrido? ¿Feliz? Bien. La mayoría me dice que vamos bien. Está bueno. Bueno saberlo. Bien, como lo habíamos conversado, como estábamos dentro del programa, digamos, teníamos que conversar respecto al concepto que teníamos hoy día, a este marco actual, digamos, al contexto actual en el que estamos, conversar un poco respecto al concepto de la filosofía ágil y cómo esto se relaciona con el contexto en el que estamos inmersos hoy día, ¿cierto? Y luego ver algunos casos, por ejemplo, prácticos, conversar respecto a algunos casos de éxito en particular, ¿cierto? Y algunos tips y trucos, digamos, como para poder buscar la eficiencia con los equipos. Entonces, acá me gustaría conversar, por ejemplo, respecto a algunos casos particulares que me tocó trabajar, por ejemplo, a lo largo del tiempo con equipos distribuidos. Y ojo, no solo en términos o en tiempos de crisis, sino que de alguna manera esto tiene que ser para nosotros una manera de enfrentar el trabajo hoy en día. Por ejemplo, durante un tiempo, por ejemplo, estuve trabajando con Nisum, ¿cierto? Nisum Technologies, y ahí traíamos directamente un trabajo intenso de servicios offshore hacia Estados Unidos con equipos en India. Entonces, teníamos que estar trabajando desde acá de Santiago, por ejemplo, con un equipo, o con parte de un equipo en Estados Unidos, con otra parte del equipo en India, y aún así colaborarnos y mantener el trabajo en curso y seguir avanzando y entregar de manera constante y frecuente. Por ejemplo, en algunos casos teníamos que precisamente trabajar en pares, en conjunto, entre dos profesionales directamente atender un trabajo, una necesidad, responder a algún tipo de requerimiento, y estábamos físicamente en lugares distintos. Estaba uno en Santiago y el otro en Hyderabad, en India, o estaba uno acá en Santiago y el otro en San Francisco. Entonces, claro, ¿cómo nos mantenemos trabajando todo el día, todos los días, de manera conjunta, en pares, pero estando físicamente en lugares distintos? Eso de alguna manera se puede llevar y se puede generar de manera bastante eficiente y bastante efectiva apoyándonos de herramientas particulares para eso. Por ejemplo, el caso también con Gap, con la marca de ropa, ¿cierto? En San Francisco directamente, nosotros acá en Santiago, Wells Fargo, el banco también, desde San Francisco, equipos acá en Santiago. En Scotiabank, por ejemplo, estuve trabajando en Scotiabank durante un tiempo como arquitecto empresarial para todo el área de Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, todas las decisiones de arquitectura empresarial, en términos de tecnología, por supuesto, que pasaran desde México hacia abajo, tenían en alguna medida que pasar por mí, ¿cierto?, para revisión o para revisar cualquier tipo de implementación tecnológica en el banco. Y eso estaba, por supuesto, apalancado de todas las directrices que venían de la matriz que está en Toronto, en Canadá. Entonces, por supuesto, teníamos ahí una coordinación diaria, permanente, constante, reuniones, videollamadas, colaboración, trabajo en conjunto, trabajo en real time, digamos, con gente de Canadá directamente. Y también en un modelo tipo daily basis, o sea, era prácticamente todos los días. Con la gente de BCP, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, en Lima,
también, o sea, teníamos ahí unos equipos de desarrollo de software directamente que estaban con algunos problemas de trabajo, que tenían dificultades para entregar soluciones, ¿cierto? Y de alguna manera teníamos que hacer soporte, acompañar al equipo, estar en un modelo de mentoring, de coaching con el equipo, pero de manera virtual, de manera remota, y aún así logramos resultados bastante buenos, y hoy día BCP no tiene ningún problema, digamos, en términos de las implementaciones tecnológicas que están llevando hoy día. Y, por ejemplo, también me tocó participar con un equipo de NTT Data, que es una empresa, una de las telcos más grandes que hay en Japón, no solo telco, tiene una amplia variedad de servicios. Pero ahí además teníamos la dificultad del uso horario, o sea, eran prácticamente 12 horas de diferencia entre Japón y acá en Santiago. Entonces, ¿de qué manera nos podemos organizar y distribuir, ¿cierto?, para poder lograr el mejor resultado como equipo? Y de alguna manera acá también se hace relevante, ¿cierto?, el hecho de aprender a, como decía en algún minuto, de tener la apertura, ¿cierto?, el respeto entre ambas partes, digamos, poder llegar a ciertos acuerdos, llegar a ciertas negociaciones. Por ejemplo, en el caso de trabajar con ellos en Japón, teníamos 12 horas de diferencia. O sea, derechamente, si yo quería trabajar con ellos a mediodía, tenía que estar aquí trasnochando a las 12 de la noche. Entonces, finalmente nos íbamos turnando a veces. Algunos días trasnochaba yo, otros días trasnochaban ellos, y ahí nos íbamos turnando a ver cómo podíamos llevarlo de la mejor forma, digamos. Eso como algunas experiencias, digamos. Hay otras que podríamos ir comentando, pero también tenemos que ir en favor del tiempo. Algunos trucos, tips, por ejemplo, para reuniones efectivas y lograr el mejor desempeño de los equipos en términos remotos. Primero, partir sí o sí con una conexión personal. O sea, preguntar, por ejemplo, ¿cómo están ustedes? ¿En qué están? Por ejemplo, cuando partimos alguna de estas sesiones, básico, en 2 minutitos, nada más. Muéstrame la canción de Spotify que hoy día te está llegando, por ejemplo, o muéstrame qué video de YouTube te gustó hoy día, o con cuál estáis pegados, o qué libro estáis leyendo, por ejemplo. Esta fotito la mandé hace poco también para una sesión, ¿cierto? En la que estaba mostrando los últimos 3 libros que me había comprado hacía un tiempo y ya están leídos, me los devoré los libros. Entonces, de alguna manera, el objetivo es buscar esa conexión con el otro, aunque estemos distantes, aunque estemos al otro lado de la pantalla, buscar la conexión con el otro. Segundo tip, hacerlo interactivo. Hay herramientas, por ejemplo, como Miro, que es la primera, la de color amarillo, que me permite tener pizarras virtuales y mantenerlas todos trabajando en línea. Y Mentimeter, por ejemplo, que es la herramienta que tenemos acá, que es la que estamos trabajando hoy día. Mentimeter me permite, por ejemplo, esto, hacer directamente encuestas, preguntas y de manera online, ¿cierto? Y mantener de alguna manera el vínculo con quienes están al otro lado de la pantalla. Dividir las interacciones, por ejemplo, en subgrupos de participantes. O sea, sabemos que si tenemos una sesión grande de trabajo, por ejemplo, acá hoy día, somos más de 100 personas que estamos conectadas hoy día, no podemos tener a los 100 conversando al mismo tiempo y discutiendo la misma pregunta, por ejemplo. Y que aún así nos podamos ordenar. Entonces, de alguna manera, Zoom, por ejemplo, es una herramienta maravillosa que nos permite hacer esta división de subequipos y podemos armar grupos de trabajo. Cuando hacemos una sesión en vivo, de repente decimos, chicos, armemos grupos de A3 y todos, cada uno con sus mesas, se juntan de A3 y ya. Pero acá, ¿cómo lo hacemos? Y ahí, lamentablemente, una herramienta como Skype, como Teams, por ejemplo, otras para hacer videollamadas, no permiten o no tienen esa facilidad. Es espectacular para eso. Usar una superficie digital para recolectar insights. Por lo general, cuando estamos en una reunión, siempre tenemos una pizarrita o una hoja y un papel, un lápiz, digamos, al medio. Y vamos dibujando, explicando, rayando, qué sé yo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo te explico una idea de manera concreta si no estamos al lado uno con otro? Bueno, tenemos Miro, como decía, que es la herramienta que me permite generar este tipo de vínculo. Google Slides para poder ir cada uno entrando información, ¿cierto? O Draw.io también que me permite generar este tipo de colaboración, digamos. Por supuesto, usar timebox cortos y break frecuentes. Máximo 2 horas por sesión. No pueden pensar en hacer una sesión de más de 2 horas ni por si acaso con trabajo online. A no ser que quieran terminar derechamente vueltos locos con el trabajo. O sea, hoy día, ya que vamos a estar más o menos 1 hora conversando, ya va a ser algo extenso, por ejemplo, para más de alguno. Entonces, si aún así estamos en una sesión de trabajo conjunta, de trabajo intenso, 2 horas por sesión es un poco, es más que suficiente, digamos. Lo otro que es súper relevante, poner acuerdos de trabajo. Por ejemplo, como decíamos hoy día, a menos que sea una situación muy justificada, todos los miembros del equipo tendrían que estar con la cámara web ahí en términos de respeto, básicamente. Porque si no tengo la cámara prendida, puede que, no sé, en algún momento deje a los chiquillos de mi equipo hablando y yo me voy a fumar un cigarro, me voy a hacer un café, voy y vuelvo en 10 minutos, y nadie me está viendo ahí al medio.
Entonces, de alguna manera, el objetivo sí o sí, como trabajo en equipos, que mantengamos de todas maneras la cámara encendida y estamos todos trabajando de manera conjunta. No usar chat individuales u otras herramientas para tener conversaciones en paralelo. Si estamos concentrados trabajando, concentrémonos en el equipo. Si vamos a estar 2 horas trabajando fuerte, dediquémonos a 2 horas. Después respondemos los otros mensajes. Todos los micrófonos silenciados, a menos que necesiten hablar, ¿cierto? Para reducir el ruido ambiente, que es un poco lo que solicitábamos con Richie al principio de la sesión. Determinar de qué forma los asistentes pueden participar o intervenir. Por ejemplo, Zoom, esta misma herramienta, tiene la opción de un raise hand, de poder levantar la mano y decir, oye, pido la palabra, ¿sí? Y tomar notas de forma compartida. Algunos dicen, oye, grabemos la sesión y después nos mandan el video. Bien, la mayoría pide grabar el video, pero menos del 20% de los que reciben el video lo ven. Entonces el objetivo es que además nos pongamos como desafío propio el tomar notas de manera compartida. Que nos hagamos cargo, ¿cierto? Como grupo, como equipo de trabajo, de efectivamente mantener una bitácora de lo que estamos haciendo, digamos. Para preparar la reunión, eso es para el host, para quien está coordinando la reunión, ¿cierto? En este caso, Richie y yo, ¿cierto? Preparar la reunión y tener un propósito claro, saber muy bien de qué va a tratar la reunión, tener, por supuesto, una agenda clara y que sea conocida para los chiquillos que van a asistir, ¿cierto? Eso es súper relevante. Tener además un co-host, tener 2 personas que estén trabajando en este concepto. ¿Para qué? Por ejemplo, tener una sesión en línea también con muchos asistentes. No es sencillo a lo mejor hacer este break group, digamos, y generar este breakdown, digamos, y dividir en grupitos pequeños. Entonces, mientras que uno está presentando, por ejemplo, el otro está coordinando las partes más técnicas de la sesión, por ejemplo, y se da cuenta que algo faltó. Entonces, lo otro que es relevante también, de repente entregarle a los equipos un minutito de ajustes. Más de algunos les pasa que nos conectamos a una videollamada y no me funciona el micrófono, que, oye, no escucho, ¿se escucha bien o no? ¿Cierto? Entonces, se ve por ahí la cámara y hacemos monitos al frente de la cámara. Entonces, darnos unos minutos de ajustes es súper relevante también para que todos estemos en confianza de poder adaptar directamente nuestro implemento tecnológico, ¿cierto?, a la sesión que vamos a tener, para evitar que nos pasen cosas como esta y terminar en el peor de los casos ahí con el computador incendiado o derechamente tirándolo a la basura. Y lo otro, aunque suene terrible, esperar sí o sí algo de caos, algo pequeño. No importa, jamás va a importar qué tan bien preparados estemos, cuán claro tengamos los acuerdos de trabajo, qué tanta preparación tengamos en términos de la agenda, siempre puede pasar algo en las conexiones remotas. Que se me puede caer la señal, que la tecnología puede funcionar de manera un poquito extraña, que pueden haber conversaciones cruzadas, ¿cierto? Que de repente alguien tenga algún retraso, algún lag, por ejemplo, en la señal, ¿cierto? Entonces, podemos esperar algo de caos de vez en cuando. Entonces, la idea es que nos podamos tomar eso con cierta liviandad, ¿verdad? Y llevarlo de la mejor forma también. Algunas herramientas útiles, como les decía, Zoom por lejos. De hecho, ahí tenemos algunas metas. Yo soy fan de Zoom, no sé si se nota con la presentación, pero 92% de incremento en el desempeño de los equipos, 82% de mayor sentido de confianza de los equipos, más involucramiento, 91% de involucramiento de los equipos. Entonces, hay un engagement real de los equipos cuando están trabajando de manera virtual con herramientas que facilitan esa interacción virtual. Y además el 85% ha visto incrementado el uso del video. La mayoría dice, no, es que yo no prendo la cámara porque soy muy feo, me veo feo en la cámara. Y yo igual soy feo, pero Zoom puede hacer alguna magia por ahí al medio y menos feo te vaya a ver al otro lado, no hay problema. Además, tiene una usabilidad incomparable, como les decía, en términos de versus Skype, Teams o GoMeeting, por ejemplo, permite generar otras funcionalidades que estas herramientas no tienen. Conectividad a cualquier dispositivo y me permite además tener diferentes modelos de trabajo. O sea, puedo tener solo una call, una meeting de negocio, por ejemplo, un modelo tipo Classroom, un modelo All Hands, digamos, donde todos participan, qué sé yo. Entonces, tenemos un montón de funcionalidades al medio. Otra herramienta brillante, Slack. Mensajería instantánea, canales por tópico, podemos integrar con web, con aplicaciones, con diferentes cosas. Miro, como les decía, trabajo colaborativo sobre un lienzo, soporta video, documento, imágenes y una gran variedad de templates. Aquí lo podemos mirar rapidito. De alguna manera, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Miro funciona directamente, si se fijan ahí, generando templates, todos colaborando al mismo tiempo y generando, por supuesto, un trabajo en tiempo real sobre herramientas que permiten generar resultados concretos directamente. Me tocó trabajar, por ejemplo, con esta herramienta, Miro, en un cliente, no vamos a decir cuál es, era una AFP,
donde efectivamente teníamos esta herramienta, miró y teníamos el trabajo concreto de un UX con un UI, con un diseñador de contenido, con un periodista y con un programador frontend, digamos que están todos colaborando al mismo tiempo sobre cómo se tenían que ver todas las interacciones de los sitios y de las aplicaciones, digamos. Entonces es una herramienta súper útil. Otra herramienta que es útil también es WeTransfer, que permite compartir y enviar archivos grandes. A veces no podemos, por términos de restricciones, de políticas de seguridad o lo que sea, trabajar con Google Drive o con Dropbox, ¿cierto? Entonces WeTransfer me soluciona ese problema porque me permite subir un archivo, lo encripta, mantiene seguridad en el trabajo que estoy enviando, digamos, en el archivo que estoy subiendo, y me permite enviar archivos grandes hasta 2 gigabytes, con la versión gratis, por supuesto. ¿Sí? Otra herramienta que para mí es súper útil, y acá ya un cliché, digamos, o un objetivo personal, digamos, el concepto de la técnica del pomodoro, para mí me encanta y de alguna manera nos permite evitar distracciones, optimizar el uso del tiempo, lograr foco y potenciar el estado de flow. El estado de flow, por supuesto, es un estado de concentración máxima, que ahí de hecho les dejo la referencia a un libro maravilloso, Flow, de Psychology of Optimal Experience, que es de Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo que efectivamente publicó y generó este concepto del estado de flow, que corresponde precisamente, como les decía, al mayor estado de concentración que podemos lograr. ¿Sí? Y eso se logra finalmente con un calentamiento previo, evitando distracciones. Es decir, tenemos que entender que el cerebro es básicamente como un músculo, y para poder lograr su mayor desempeño tiene que calentar primero. Entonces, la mejor forma de calentar el músculo es evitar distracciones en lo que estoy haciendo, concentrarme en la pega que tengo al frente. Entonces, ahí tenemos algunas herramientas para el sistema operativo que estén utilizando. Focus, por que no me pomodoro, Mac, digamos, es una herramienta maravillosa. Entonces, por ejemplo, el concepto del flow como tal viene inclusive de la mano, además, con un libro maravilloso de Gerald Weinberg, que Gerald Weinberg, para los que no lo conocen, por ejemplo, es un profesor de psicología y antropología del desarrollo de software. Ojo ahí, el tipo se dedica a entender la psicología del computing. Y en ese sentido, en el año 91 lanzó este libro, System Thinking, que Quality Software Management, se llama el libro, que de alguna manera expresa en ese libro que en el cambio de una tarea a otra, para todos los que creen que es súper bonito y súper guay, como dicen los españoles, ¿cierto? Hacer muchas cosas al mismo tiempo y tener este multitasking, digamos, cada cambio de tarea perdemos por lo menos el 20% del tiempo. Entonces, si estoy haciendo muchas tareas al mismo tiempo, la verdad es que no estoy avanzando en ninguna. Lo que buscamos acá es potenciar el foco. Por lo tanto, termino una tarea bien hecha, completa, y luego empiezo la siguiente. ¿Sí? Por eso es relevante, por eso, como les digo, este concepto del pomodoro y qué herramientas me pueden ayudar a mantener el foco, sobre todo si estoy acá frente al computador todo el día. Si estoy trabajando de manera remota, no falta que, hoy es que me llegó el aviso, que el mensaje, que el correo, que el WhatsApp, que lo que sea, y tengo muchas distracciones. Entonces, buscar la forma de poder evitar esas distracciones es muy útil y muy importante. ¿Sí? Entonces, con esto, finalmente, con estas herramientas, con estos tips, con lo que hemos conversado hoy día, yo creo que podríamos evitar situaciones de este estilo cuando volvamos ya a reencontrarnos en la oficina, ¿cierto? Que finalmente estemos en situaciones donde estamos tan complicados, que no avanzamos, que no hubo productividad, que vamos a tener que resolver los problemas laborales con cuchillos al medio. Y como les decía al mismo tiempo, hoy en día, con toda esta situación, la vista de ese manager, de ese jefecito, de ese líder de equipo, tipo Vito Corleone, tiene que cambiar y se va a ver mutada de manera forzada y obligatoria a una vista, digamos, o a un tipo, a un manager, a un jefe, tipo Yoda, ¿verdad? Que de alguna manera tiene que inspirar al cambio y tiene que inspirarte a llegar más allá. ¿Sí? Eh, Eso, chicos. Muchísimas gracias. Con esto deberíamos dejar el paso, ¿cierto? También a esta ronda de preguntas, como decía Richie.